tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga mucho. Hoy estamos continuando nuestro tercer día en el devocional semanal de la Casa de la Bendición, y hoy en Hechos capítulo 4 vamos a desarrollar, comenzando hoy hasta el día sábado, 7 principios para manejar la persecución para la gloria de Dios y para nuestro beneficio espiritual. Quería recordarte lo que venimos hablando durante estos días. Si te estás enganchando hoy, yo te recomiendo que mires el video del día lunes y el día de ayer, porque es el fundamento para poder comprender y aprovechar toda esta enseñanza que voy a compartir hasta el día sábado. Pero déjame decirte una cosa: si nosotros como cristianos vivimos de manera piadosa, santa, pura, delante del Señor, en obediencia a su palabra, y de esta manera enfrentamos al sistema y vivimos una vida que confronta en la vida pecaminosa del sistema de este mundo que está controlado por Satanás, el sistema va a reaccionar, y muchas veces reacciona de manera violenta, desatando persecución, sufrimiento, oposición que nos toca a nosotros pasar por causa de nuestra fe. Pero tenemos que estar tranquilos, porque esto es plan de Dios, es parte del plan de Dios, y porque también, según el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La persecución a nivel personal produce madurez espiritual, y en la iglesia produce muchas bendiciones que vamos a ver en estos días, extrayendo algunos principios de lo que la iglesia primitiva experimentó en su primera persecución, que es Hechos capítulo 4. La persecución en el caso de la iglesia primitiva dio lugar a crecimiento, dio lugar a la ampliación y a la expansión de su influencia sobre la comunidad, sobre la ciudad, sobre el sistema en el cual ellos vivían. Y ellos descubrieron que la persecución, en vez de destruir a la iglesia, la potenciaba, la acrecentaba. Y el milagro y la gran bendición de que en medio de la persecución ellos veían a las multitudes venir a los pies de Cristo. ¡Qué paradoja!, ¿no? Porque alguien diría: ¿quién quisiera unirse a una organización, a un grupo humano que está siendo perseguido y amenazado? No, uno diría: si esta gente está siendo perseguida, amenazada, las máximas autoridades de nuestra nación los están persiguiendo, y bueno, yo la voy a pensar 20 veces antes de unirme a esa gente, porque no quiero sufrir, no quiero pasar esa persecución que ellos están pasando. Pero qué paradoja, porque en Hechos capítulo 4, verso 4, dice que muchos habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. Ese día, sin contar mujeres y jóvenes y niños, se añadieron 5.000 hombres a la iglesia. 5.000 hombres se convirtieron. ¿Y qué día fue? Fue el día donde se desató la persecución feroz. O sea, la persecución siempre ha sido una bendición para la iglesia, y siempre lo será. Y esto también a nivel personal. Vamos a ver ahora 7 principios, comenzando hoy, para manejar la persecución. Y vamos a ver el capítulo 4, versículo 1, cuando dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, una gran comitiva, en realidad una especie de grupo comando, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Ellos, predicando al pueblo, hablaban al pueblo la palabra de Dios. ¿En qué situación, en qué contexto predicaban? Capítulo 3 nos cuenta que Pedro y Juan, yendo a orar al templo, se encuentran en la puerta del mismo a un cojo de nacimiento pidiendo limosna. Pedro lo mira a los ojos y le dice la famosa frase: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Le tomó de la mano y lo puso de pie, y este hombre, agarrado de Pedro y de Juan, entró saltando en 2 patas, alabando a Dios. Entraron al templo, se armó toda una conmoción, multitudes se reunieron para ver el milagro. Pedro y Juan aprovecharon para predicar el evangelio.
la noticia corrió como una pólvora, llega a oído de los gobernantes judíos que estaba revolucionado el templo y que estaba predicando el evangelio de Jesucristo, los apóstoles de Jesús, y dice la Biblia que sacerdotes, saduceos, el jefe de la guardia, todo un escuadrón ¿sí? Vienen al templo y dice el versículo 3, le echaron mano a Pedro y a Juan y los meten en la cárcel. Le echaron mano significa que no le dijeron, por favor, acompáñenos a la comisaría, vamos hasta la celda. No, le echaron mano significa que se abalanzaron sobre ellos. ¿Vieron como la serie Policías en Acción? Cuando de repente la policía se lanza sobre un delincuente para reducirlo y sujetarlo, y con mucha fuerza y violencia lo meten contra la pared, lo ponen contra el piso, los brazos atrás para esposarlo, para inmovilizarlo. Bueno, de la misma manera, como si fueran delincuentes, Pedro y Juan estaban siendo tratados con mucha violencia. Ahora, ¿qué hacen ellos? Ellos podrían haber reaccionado escondiéndose entre la multitud, salir corriendo, o podrían haber, ya que gozaban de un momento de popularidad, podrían haber dicho, nos quieren meter preso, ayúdennos, y la gente hubiera reaccionado a favor de los apóstoles al ver el milagro y hubiera atacado a ese grupo comando que había venido para arrestarlo. Pero sin embargo ellos no lo hicieron. No se resistieron ante la persecución, no retrocedieron ante el sufrimiento, ellos no opusieron resistencia. Y este es el primer principio que quiero compartir con vos. Cuando se desata la persecución por causa de tu fe, cuando sufrís por causa de la obediencia a Cristo, no opongas resistencia, sé dócil, confía en Dios como hicieron ellos. Ahora, entre paréntesis, déjame aclararte algo. Si estás sufriendo por causa de tus pecados y tu desobediencia, eso ya es otro tema, ¿ok? Eso ya es otra cuestión, hay otro tratamiento. Si estás sufriendo por causa de tu rebeldía y desobediencia al Señor, a su palabra, tenés que humillarte, arrepentirte y restaurar tu relación con Dios y permitir que la iglesia ejerza una sana disciplina y restauración sobre tu vida espiritual para que seas restaurado al camino de la santidad y de la obediencia. Pero si estás padeciendo y sufriendo por hacer la voluntad de Dios, tranquilo, tranquila, no te resistas. Ellos confiaron en Dios, manifiestan esta confianza en Dios porque ellos saben una cosa, que esto es una oportunidad que viene de parte de Dios. Ellos saben que están en obediencia, ellos saben que están haciendo la voluntad de Dios. Entonces confían en que Dios tiene un plan a través de esta situación de sufrimiento y de persecución. Y déjame decirte esto, si vos estás obedeciendo al Señor, estás haciendo la voluntad de Dios en obediencia a su palabra, y de repente todo salta por el aire, todo se desata un desastre, se arma un lío bárbaro, todo se pone patas para arriba, podés asumir con tranquilidad que Dios fue el que mandó ese desastre, que Dios fue el que hizo que todo se ponga patas para arriba, porque ellos estaban haciendo lo que Cristo les mandó hacer. Cristo le dijo, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Predicando el evangelio, sanando a los enfermos. Y se desató el desastre y el ataque furibundo de Satanás. ¿Qué hicieron ellos? Tranquilos, confiaron en Dios, porque sabían de que esto lo había ordenado el Señor. A ver, ¿qué descubren ellos en esta experiencia? ¿Qué es lo que hace Dios? Ellos descubren que Dios le abre una puerta de oportunidad que de otra manera era imposible que se abra. ¿Cuál es esa puerta de oportunidad? La oportunidad de predicar el evangelio a este grupo de gente que habían sido los conspiradores para matar a Cristo. Porque yo te pregunto, a ver, ¿vos te imaginás que esta gente, los gobernantes judíos, fariseos, sacerdotes, saduceos y escribas y rabinos, hubieran mandado a buscar a los apóstoles para invitarlos a una reunión para que ellos predicaran el evangelio? ¿Vos te imaginás que si Pedro los invitaba a una campaña evangelística, estas personas iban a ir?
¿Vos te imaginas que ellos, sabiendo que Pedro y Juan predicaban en el templo, le iban a ir a escuchar de buena gana? ¿Que esta gente estaba interesada en el Evangelio de Jesucristo? ¡Jamás! Imposible. Ahora, esta gente necesitaba escuchar el Evangelio. Claro que necesitaba escuchar el Evangelio. Pero ¿de qué manera iban a escuchar el Evangelio? Bueno, no había otra manera. ¿Qué hace Dios? Dios abre una puerta de oportunidad para que Pedro y Juan lleguen a donde están ellos y le prediquen la palabra de Dios. Porque eso es justamente lo que pasó. En el versículo 7 dice: y poniéndoles en medio, al otro día, después de sacarlos de la cárcel, los pusieron en medio de una reunión terrible. Porque el verso 6 dice que en esa reunión, el 5 dice, en esa reunión estaban los gobernantes de Jerusalén, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, que no sabemos quiénes eran, supongamos los chupas del barrio que nunca faltan, los familiares de los sacerdotes, esa gente reunida, enojados, airados, con un odio terrible, habían conspirado para matar a Cristo. Los pusieron en medio y les preguntaron, con tono amenazante, ¿con qué autoridad y poder y en nombre de quién están haciendo esto ustedes? ¿Quién los autorizó? Y dice que ahí Pedro empezó a predicarles el Evangelio. Entonces, primer principio, cuando se desata la persecución y el sufrimiento, tranquilo, no te resistas, confía en el Señor, porque Dios va a abrir una puerta que de otra manera no se iba a abrir. Si vos te resistís a la persecución y al sufrimiento por causa de tu fe, vos estás frustrando el plan que Dios tiene preparado. Entendés que Dios tiene preparado ahí una oportunidad que de otra manera jamás la ibas a poder alcanzar. Pero ahora esa oportunidad se está abriendo a través de esta tribulación. Así que confía en Dios, porque el Señor se va a glorificar. Si te resistís, vas a frustrar el plan de Dios. No lo hagas. Segundo principio, dice el versículo 8, que después de que los interrogan de mala manera, el verso 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y Pedro empezó a predicar. Pero quiero llamarte la atención a esta expresión: Pedro, lleno del Espíritu Santo. El segundo principio es el principio de estar lleno del Espíritu Santo cuando las cosas se ponen mal. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay que estar lleno del Espíritu Santo, porque la única manera de poder sobrellevar esta situación y manejar la persecución para la gloria de Dios y nuestro beneficio espiritual es que estemos llenos del Espíritu Santo, o en otras palabras, dependiendo o apoyándonos del todo en el Espíritu Santo. Ahora, esto no se logra como muchos creen. Muchos creen que ser lleno del Espíritu Santo es a través de una experiencia emocional, una experiencia mística, después de largas horas de oración. Pero esto no siempre es así. No siempre es así. Noten que ellos caen en esta situación difícil y terrible yendo al templo a orar. Ellos no habían orado todavía. Iban al templo a orar, donde pasa lo del milagro, donde viene el comando especial y lo meten preso, donde le pasa toda esta situación difícil. Ellos no habían tenido una experiencia emocional, no se habían caído bajo el poder del Espíritu Santo, nadie había orado por ellos, pero dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo es? ¿Cómo se explica esta llenura del Espíritu Santo? Sencillo. ¿Por qué Pedro estaba lleno del Espíritu Santo? Porque estaba caminando en obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros caminamos en obediencia a la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a vivir siempre llenos del Espíritu Santo. Hay que orar, claro que hay que orar, y mucho tenemos que orar, pero orar y orar mucho y después no vivir de acuerdo a la palabra de Dios no sirve absolutamente para nada. No tenemos ninguna clase de poder, no podemos depender del Espíritu Santo. En cambio, ellos no habían orado todo lo que se supone que ellos iban a orar, pero sin embargo estaban viviendo en obediencia a la palabra. Y cuando llegó el momento difícil, ellos estaban listos, preparados, dispuestos. Ellos estaban llenos del Espíritu. ¿Qué hace Pedro? Pedro cede, se rinde al control del Espíritu Santo. Y a diferencia de su antigua experiencia,
cuando Cristo fue arrestado esa noche y Pedro esa noche 3 veces negó al Señor porque se acobardó, ahora él, estando a riesgo de su propia vida, enfrentando a los asesinos de Cristo, Pedro está firme, está en pie, sin temor, con valor, y empieza a predicar el Evangelio, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y este es el segundo principio que quiero compartir con vos. El primero, no te resistas cuando venga el sufrimiento por causa de tu fe, porque de esa manera Dios, en medio de esa situación, va a abrir una puerta de oportunidad que no se podía abrir de otra manera. No frustres el plan de Dios. No temas, no retrocedas. Y segundo, caminar en obediencia, para que cuando venga la situación, ¿sí?, y viene de sorpresa muchas veces, sin avisar, viene la persecución, viene la tribulación, vos estás lleno del Espíritu Santo, estás preparado para enfrentar la situación porque estás caminando en obediencia a la palabra de Dios. Hacelo y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Hasta mañana. Continuamos con este tema mañana en este devocional. Chao.